acerca fin de año y hay cambios en distintas federaciones de estudiantes del país. Y la Universidad de Santiago es una de las grandes de Santiago, de la región metropolitana, pero también una de las grandes del país. Y este año, y pasó en varias federaciones de estudiantes, competían mujeres para encabezar a la nueva federación de estudiantes. En este caso, Constanza Ortudia finalmente ganó. Ella es representante del Frente Amplio, que postuló en una de las listas, y es la nueva presidenta de la FEUSACH, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile. Constanza, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, bien, ¿y tú? Bien, está en el proceso de asumir, porque esto es muy rápido en la USACH, y vamos a las preguntas al tiro. ¿Cómo te imaginas o qué proyectas para el movimiento estudiantil desde las universidades el próximo año, el 2019? Ya, bueno, nosotros como proyecto lo que estamos planteando es que hoy día la CONFECH tiene que tomar un rol en cuanto a las propuestas de educación no sexista, porque si bien este año se plantearon, el próximo año lo que queda es implementarlas. En ese sentido es sumamente importante que participen mujeres dentro del espacio para poder ir implementando esta propuesta. También estamos planteando la idea de, bueno, nosotros tenemos el primer centro de estudiantes en situación de discapacidad en la USACH. Nuestra vicepresidenta fue una de las fundadoras de este centro de estudiantes. Lo que queremos hacer es replicar esto en las distintas universidades del país por medio de la CONFECH. Y por último, también estamos planteando hacer una red de centros de estudios dentro de la CONFECH para dar un sustento técnico a las distintas cosas que se vienen, como por ejemplo el cambio que va a haber a la PSU, al sistema de ingreso de la universidad. Que ya no lo va a administrar la Universidad de Chile, sino que cambian algunos aspectos. Sí, entonces lo que queremos hacer con esto es generar una mesa social de distintos actores, también técnicos, en la que podamos plantear ciertos puntos que creemos que son necesarios para este proceso. Hay algo bien interesante de este año y que fue la ola feminista de mayo y que además se concentró justamente parte en las universidades y también a nivel secundaria y de alguna manera saltó al país, ¿no? Se instaló el debate sobre feminismo, alcanzó incluso a las autoridades de gobierno. Vimos a un presidente, Sebastián Piñera, en ese momento que no sabía muy bien cómo tomar este tema y lo dijeron una y otra vez, ustedes desde las universidades, que era que hoy día, si hablamos de educación de calidad, tiene que ser una educación no sexista, se instala como una forma, y recién lo mencionabas. ¿Cuánto de la ola feminista provoca que tú hoy día seas la presidenta de la FEUSACH? ¿Cuánto saca a lo mejor el interés o la movilización de mujeres al frente de sus federaciones de estudiantes? Sí, o sea, nosotros hemos planteado durante toda la campaña que si bien estamos de acuerdo con la educación pública, gratuita, de calidad, creemos que al año 2011 le faltó educación no sexista, le faltó tener esa demanda dentro de esto que era como la base que sentaba hoy día el cambio de paradigma que hay en la educación. En cuanto a si creo que influyó en que yo llegara a esto, no lo sé, porque he participado en general en hartas áreas de la universidad, pero sí hoy día nosotros estamos planteando una lista que es solo de mujeres. Y esto no fue como pensado, como hagamos una lista solo de mujeres, sino que se vio de forma natural, en función de que efectivamente durante todo el año que tuvimos una movilización feminista, fueron distintas mujeres las que tomaron el liderazgo dentro de distintas áreas de la universidad. Entonces nosotros, por ejemplo, hoy día en la mesa tenemos, bueno, la compañera que decía, que fue una de las fundadoras del Centro de Estudiantes en Situación de Discapacidad, tenemos gente que participó en AEDA, que es una agrupación que ve los animales dentro de la universidad, gente que participó en la Asamblea de Género, gente de la Asamblea de Mujeres de Ingeniería. Entonces se fue dando una configuración en la que las mujeres estaban liderando distintos espacios dentro de la universidad en la movilización. ¿Cuál es el desafío en ese sentido? Porque mencionabas educación no sexista como parte de lo que proyectabas en el 2019 como temas que tienen que ver con los y las estudiantes de universidad. Pero en ese sentido, ¿cómo se proyectan los temas a nivel nacional respecto a lo que significó una ola feminista que instaló un tema sobre la mesa? No ya solamente dentro del ámbito universitario, que es una cosa, sino más bien en mirar a la sociedad en Chile y qué pasa con nosotras en el espacio público, en el espacio educativo, en el espacio de los trabajos privados, en fin, en las casas. Sí, el otro día, por ejemplo, estábamos hablando con una compañera sobre el concepto mayo feminista. Y decimos que no podíamos estar más en contra del concepto mayo feminista porque al final es plantear como llegó una ola feminista
y ahí quedó. Sí, y lo que nosotros estamos planteando es que, bueno, efectivamente en esta movilización feminista que se dio en mayo hubo una irrupción del movimiento feminista, pero este movimiento lo que hace es cambiar las lógicas de cómo nos entendemos, de cómo entendemos la sociedad. Y en ese sentido, no podría ser más erróneo, creo, plantear que fue en un mes, sino que entendemos que es algo que va a dar para largo y, claro, hoy día hay que consolidar las distintas demandas que se plantearon en ese momento. Por ejemplo, sí, es algo que se da mucho en las universidades, en cuanto, por ejemplo, lo punitivo, los protocolos, que es sumamente importante. O sea, yo creo que es algo mínimo no tener que ir a una sala de clases donde un profesor me está acosando. Pero aparte también se cuestiona la sociedad a nivel general y, por ejemplo, hoy día estamos hablando de aborto libre. Y era algo que hace un tiempo no se hablaba tanto, no llegaba esta discusión a las casas. Independiente de que las mujeres sí lo estábamos discutiendo y era algo más de nuestros espacios, creo que no se había dado tanto que llegáramos, por ejemplo, a tomar once con nuestra familia, hablar de por qué aborto libre, por qué el aborto causal no es suficiente, etcétera. Ahora, Constanza, ya mirando más bien a los estudiantes y el rol que juega la Confech, por ejemplo, que reúne a las presidentas y presidentes de las distintas federaciones de estudiantes, y volviendo al ámbito nacional, ¿no? Ha habido una lucha estudiantil desde el 2011 que ha pasado por distintas etapas y distintos momentos, y que tiene que ver con el concepto global de lo que significa la educación pública, la educación de calidad y la educación gratuita. Y esto se ha ido, de alguna manera, se ha avanzado de maneras distintas y en aspectos distintos, diría yo. Hay cosas que se avanzan un poquito más, hay otras que el avance no es tanto, e incluso en un gobierno como este de Sebastián Piñera puede haber peligros de retroceso en varios de estos temas. ¿Cómo se van a plantear ustedes desde la Confech, en el caso de ustedes, desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, con estos temas del país y que son básicamente de esta área? Nosotros hemos sido bien críticos en plantear que hoy día la educación está en crisis y no podemos negar esto. Y lo vemos con la Universidad Arcis, lo vemos con la Universidad Iberoamericana, lo vemos hoy día con la Universidad del Pacífico. Sí. Y esto es porque hoy día existe una lógica de mercado dentro de la educación que no se concibe como un derecho. Y un gran ejemplo de esto es que hoy día se está proponiendo un nuevo CAE, el CIFS, que lo que hace es cerrarle las puertas a la gratuidad universal y plantear un nuevo crédito que en ningún caso se entiende como transitorio, sino que se entiende como algo definitivo. Sí, y en ese sentido se van a poder articular mayormente para volver a instalarse como estos actores o actrices en este sentido que vayan inclinando la balanza cuando se vayan discutiendo más a fondo estos aspectos, por ejemplo, como el cambio de... Porque han pasado tantas cosas en el año, ¿no? Entonces uno realmente empieza como a perderse en todo lo que sucede y efectivamente pues, se planifica una forma de acceder a recursos para poder pagar la educación que para las universidades van a terminar siendo más atractivos como forma que la propia gratuidad. Entonces instala la competencia entre qué conviene más, si este sistema de crédito para los y las estudiantes o un sistema de gratuidad. Bueno, o sea, de hecho hay universidades que ya dijeron que no a la gratuidad. Exacto. Entonces, claramente el desafío es sumamente grande. Nosotros igual estamos planteando que dentro de la Confech se dé una articulación con las universidades regionales, estatales también, como para empezar a discutir desde la educación pública, sin dejar de lado claramente al resto de las universidades, pero entendiendo que hay cosas que afectan principalmente a las instituciones públicas. Perfecto, y eso está en marcha. Hay una mirada así, porque ha sido un tema para la Confech también, quienes integran la Confech, ¿no? Y ha sido tema de discusión. O sea, de hecho, han habido acercamientos, se han generado algunas reuniones durante este año de universidades estatales. Queremos que eso tenga un rol mayor, que sea más constante, por decirlo así. Pero también nosotros estamos proponiendo ampliar la Confech. De hecho, en nuestro programa lo que planteamos es que hoy día las instituciones de educación técnica deberían ingresar a la Confech, porque si somos una organización que busca representar a todos y todos los estudiantes de Chile, no podemos dejar a la educación técnica en la que hay estudiantes que también están siendo sumamente precarizados. Y lo último, Constanza, a propósito de que va a asumir pronto a la cabeza de una de las universidades en alumnos, en presencia, en antigüedad, de las más grandes de Chile, que es la Universidad de Santiago. ¿Cuáles son los principales desafíos ahí, en tu propia universidad? Ya. En la USACH, bueno, como lo planteaba hoy día, hubo una tremenda movilización dentro de la USACH, que fue por educación no sexista, pero a la que se sumaron distintas demandas. En primer lugar, democracia, porque también entendíamos que cuando hablábamos de educación no sexista y hablábamos de sacar, por ejemplo, profesores acosadores de nuestros espacios, tenía que haber democracia para que nosotros pudiéramos incidir en cómo se hacen estos procesos. Y también se suman las temáticas de inclusión, entendiendo discapacidad, o sea, accesibilidad y bienestar estudiantil, y por último, demandas laborales. Ahora, ¿por qué el tema de democratización este año se vuelve tan importante?
porque en base a la nueva ley de universidades estatales nosotros tenemos que modificar el DFL 149, que es un estatuto que se impone la dictadura en la USACH. Entonces, este año va a ser crucial para la modificación de ese estatuto en cuanto a temas de democracia e incluso también a otros temas. Por ejemplo, el DFL 149 en su primera línea dice que la USACH es una universidad que tiene residencia en la región metropolitana. Y nosotros creemos que hoy día, aparte de hablar de democratización, también tenemos que cuestionarnos esas cosas, como por ejemplo, ¿por qué la USACH no podría ser una universidad nacional? Y claramente consolidar todos los acuerdos que se dieron este año en cuanto a educación no sexista, en la que se vieron, si bien los protocolos, también se vieron modificación a las mallas curriculares, se vieron modificación al enfoque de las mallas y a cómo se consigue la universidad en general. Bueno, fueron más de 100 acuerdos a los que se llegó durante este año. Entonces creemos que si bien se viene el desafío primero de democratizar nuestra universidad y también de hacer que todos estos acuerdos se cumplan. Constanza, que te vaya muy bien, mucha suerte gracias. y estaremos hablando seguramente el 2019. Ya, muchas gracias. Recuerden www.diarioclever.cl.